Buenas tardes, mi nombre es Ismael Velázquez, soy de Quinto Computación B y vengo a explicar qué son los gráficos de columnas. Los gráficos de columnas eh, en Excel es uno de los gráficos más utilizados ya que nos permite representar fácilmente la cantidad de veces que ocurre un valor. Dicha cantidad es representada por una barra vertical cuya altura está determinada por el valor que representa. Entre mayor sea un valor, la columna del gráfico será más alta. De esta manera podemos decir que un gráfico de columnas en Excel nos permite visualizar las diferencias entre las magnitudes de los datos que están siendo representados. ¿Cómo se crea un gráfico de columnas? Para crear el gráfico de columnas será suficiente con seleccionar cualquier valor en la tabla de datos e ir a la ficha Insertar y pulsar el botón Columna para seleccionar el gráfico correspondiente. Como podemos ver en la imagen, en el ejemplo, seleccionamos un valor determinado, nos vamos a la ficha Insertar, buscamos la opción Columnas y seleccionamos la de nuestra preferencia. Gráficos de barras en Excel. Los gráficos de barras junto a los gráficos de columnas están entre los tipos de gráficos más usados en Excel y es conveniente aprender a utilizar adecuadamente, pero antes de avanzar es importante aclarar las diferencias entre ambos puntos. La verdad es que la mayoría de los usuarios de Excel llaman gráficos de barras a los que en realidad son los gráficos de columnas. Y es que las similitudes son muchas, pero la diferencia principal es que el gráfico de barras muestra franjas horizontales, mientras que el gráfico de columnas tiene franjas verticales. Como podemos ver en esta comparación de estas dos imágenes, el gráfico de barras y el gráfico de columnas. Los gráficos de barras en Excel son una excelente opción para esas ocasiones en las que necesitamos mostrar las diferencias entre los datos para detectar alguna tendencia o para remarcar las similitudes o contrastes en la información. En este tipo de gráfico, la longitud de cada barra representa la longitud de los datos asociados, por lo que es muy fácil comparar visualmente cada una de ellas. Como podemos ver, ¿cómo se crea un gráfico de barras? Para crear un gráfico de barras en Excel debemos tener listos nuestros datos e ir a la ficha Insertar y dentro del grupo de gráficos pulsar el botón Insertar gráficos de barras para finalmente seleccionar la opción barra agrupada. Como podemos ver en esta imagen, en este ejemplo, tenemos que tener ya seleccionado toda la información, ir a la ficha Insertar y buscar la opción de barra. ¿Qué es un gráfico circular en Excel? Es uno de los gráficos más famosos de la herramienta y recibe nombres alternos como gráfico de pastel o gráfico de torta, pero también es ampliamente conocido como gráfico de pie en Excel, por su nombre en inglés. El objetivo del gráfico circular en Excel es mostrar las proporciones de cada una de las partes respecto al total, es decir, la suma de todas las partes será considerada el 100% y a partir de eso conoceremos el porcentaje con el que contribuye cada parte. Debes saber que en Excel a cada una de las partes del gráfico circular se le conoce como sector. Para crear un gráfico
Para crear un gráfico circular en Excel será suficiente seleccionar una celda que pertenezca al rango de datos e ir a la ficha Insertar gráficos, insertar gráfico circular o de anillos. Circular. De inmediato observaremos el gráfico circular creado por Excel. Y como podemos ver en la imagen, seleccionamos la información, nos vamos a gráfico circular o de anillos y damos clic y seleccionamos el que querramos. Los gráficos de línea en Excel. El gráfico de líneas en Excel es de gran utilidad para mostrar tendencias en el tiempo y así podremos identificar rápidamente aquellos periodos donde tiene un crecimiento o un decremento. A continuación veremos algunos consejos para la creación de este tipo de gráficos. ¿Cómo se crea un gráfico de líneas? Para crear un gráfico de líneas en Excel, debes seleccionar alguna de las celdas que contenga los datos e ir a la ficha Insertar, pulsar el botón Insertar y Gráficos de líneas y elegir la opción Líneas. Como podemos ver en este ejemplo, mes, ventas, enero, todos los datos, seleccionamos la ficha Insertar y nos vamos al apartado de líneas. Como puedes ver, aquí hay muchos ejemplos de todas las líneas que se pueden hacer. De inmediato se mostrará el gráfico de líneas en la hoja actual y observarás una línea de color por cada serie contenida en tus datos. Las líneas mostradas serán continuas y unirán los valores de cada una de las series de datos. ¿Qué es un formulario de Google? Los formularios de Google te permiten planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a tus estudiantes o recopilar otro tipo de información de forma fácil y eficiente. Puedes crear un formulario desde Drive o a partir de una hoja de cálculo existente. Una de las herramientas de Google Docs es su formulario. Se trata de crear un documento para la recogida de datos o ya sea de forma personalizada o anónima. Al entrar en nuestra cuenta de Gmail, en la parte superior aparecerá una barra como eh, una barra donde aparece cancelar docs, fotos, etc. Habrá que pinchar sobre Docs para poder acceder al paquete informático que Google ofrece de una forma gratuita. ¿Para qué se utilizan? El formulario de Google te permite llevar a cabo una encuesta o crear rápidamente una lista de jugadores de un equipo con un sencillo formulario online. Después podrás ver los resultados perfectamente organizados en una hoja de cálculo. Esta es la mejor manera de recabar información y opciones de un grupo de personas. Eligiendo bien las preguntas podemos conseguir muchos datos y hacer encuestas sobre los fundamentos de la clase, tiempos de ocio o de estudio, valoración de actividades, examen tipo test o para apuntarse a seminarios y también se puede usar entre el profesorado o para labores administrativas. Estos han sido todos los temas. Muchas gracias y feliz tarde.